Hola, bienvenidos otra vez. En este vídeo vamos a hacer derivadas y el mejor tipo de derivadas, porque ¿qué puede ser mejor que combinar nuestras cosas favoritas de las matemáticas? En la derivación con la trigonometría. Eso es una combinación perfecta. Ya sabéis que en otros vídeos del canal tenemos hechas todas las anteriores reglas de derivación, así que yo os recomendaría que le echaseis un ojo primero a esas, porque estas suelen ser un poquito más complicadas y nos hará falta el conocimiento de alguna de ellas para estas, ¿no? Entonces, si no la habéis visto, pues verla y después venid aquí. La derivada trigonométrica, pues como todas las otras, consisten principalmente en que yo conozca las reglas de derivación. Aquí tenemos pues la regla de derivación de las principales funciones trigonométricas, la del seno, el coseno y la tangente. Vamos a ir viéndolas una a una y vamos viendo un poco de ejemplo y cómo se aplica. Si yo tengo el seno de lo que sea dentro, la derivada ¿qué es? La derivada es el coseno de lo que hubiese dentro, eso no me cambia, pero luego multiplico por la derivada, ¿no? Eso siempre funciona así. Una forma de leer esto es, la derivada del seno es el coseno de la función por la derivada de lo que había dentro del coseno, o por la derivada de la función. ¿Cómo funciona eso? Pues si yo tengo la función seno de menos 2x, pues la derivada es el coseno de lo que ya había dentro, menos 2x, ¿no? Esto no cambia, simplemente cambio el seno por el coseno, y ahora multiplico por la derivada de lo que había dentro del seno, de esto, que es lo mismo que tengo aquí. Y eso es una función, bueno, es un monomio, que la derivada menos 2. Y ya hemos terminado porque ya no tengo más derivadas que hacer, con esta digamos que sería la última de la cadena. Así que ya está, la del seno, el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno de lo que ya estuviese por la derivada de lo que estaba dentro del coseno. Igual, pero con el signo menos, ¿no? Cuidado con no olvidarlo. La del seno es el coseno, la del coseno es el menos seno. ¿Y cómo se deriva? Pues exactamente igual. Yo si quiero derivar esto, la derivada del coseno es el menos seno de lo que ya tuviese dentro, que es una exponencial, elevado a x, y ahora tengo que multiplicar, como siempre, por la derivada de lo que había dentro, que es lo mismo que tengo yo aquí, de eso. Ahora, ¿qué tipo de función es esta? Es una función exponencial. La derivada de las funciones exponenciales son ellas mismas por el logaritmo neperiano de la base, por la derivada, pues aquí ya seguimos con una especie de cadena, la derivada de lo que hubiese en el exponente. En este caso, lo que hay en exponente es una x, la derivada es 1. Normalmente, ya según vayamos cogiendo un poco de soltura derivando, el logaritmo neperiano de e es 1, se suele no poner, y el 1 de la x tampoco, entonces más o menos nos quedaríamos, ¿no?, con esta parte, menos seno de x por x. Que pongáis esto al principio, pues no pasa nada, pero ir acostumbrándoos que cuando ya vayamos derivando y me aparezca el logaritmo neperiano de la base, si es e, no lo pongo, y si me salen los 1, no lo pongo. Y ya está. Entonces, con un poco de cuidado y haciendo siempre bien lo de la derivada de lo de dentro, las derivadas deberíamos poder ir sacándolas. Cuidado y estudiad bien las reglas de derivación, porque aquí tenemos un menos, aquí no tenemos un signo. Seguimos. Aquí hay un pequeño ejemplillo que es, vamos a ver el seno y el coseno, que como la mayoría sabéis, eso es la tangente, pero para que veamos de dónde viene la fórmula de la derivada de la tangente, vamos a hacer esto, que además nos vale muy bien para repasar la derivada de la división. Porque si yo tengo esto, acordaos cuando estemos derivando que siempre voy, como de lo más grande, voy entrando hacia las partes más pequeñas, ¿no? De fuera a adentro. De fuera a adentro, lo que yo me encuentro primero es una división, antes que las derivadas trigonométricas. Pues aplico la regla de la división o del cociente. La derivada del cociente es, cuando tenga una fracción, la derivada de arriba o del numerador, la derivada del seno de x es el coseno de x, y acordaos que el coseno de x por la derivada de lo de dentro, pero como lo que hay dentro es una x, sería un por 1, por la derivada de lo de abajo. Perdón, por lo de abajo sin derivar, ¿no? Derivada del de arriba, que sería esto, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar,
por la derivada del de abajo. Lo de abajo es un coseno de x, la derivada del coseno es el menos seno de x, ¿no? Como tengo un menos entre paréntesis, por la derivada de lo que estaba dentro del seno, que es como una sx, es un 1. Esta es la derivada de lo de abajo, ¿no? Entonces, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, y todo eso dividido, el de abajo al cuadrado. Y si yo esto lo reduzco, porque es relativamente sencillo de reducir, coseno de x por 1 es coseno de x por coseno cuadrado es coseno cuadrado de x, menos seno de x por menos seno de x es más seno cuadrado de x por 1 es más seno cuadrado de x, y el denominador se queda igual. ¿No? Entonces, esta es la derivada del seno entre el coseno, que es la tangente. Pero esto se puede simplificar, de hecho, de dos formas distintas. Porque si yo separo la fracción, tengo coseno cuadrado entre coseno cuadrado, esto es 1, más seno cuadrado entre coseno cuadrado. Esto es la tangente al cuadrado. Que de hecho esta suele ser la fórmula, ¿no?, que luego se utiliza para la tangente. Aunque también se puede utilizar otra fórmula que es, si os acordáis de las identidades trigonométricas, coseno cuadrado más seno cuadrado, si es lo mismo lo que hay dentro del seno y del coseno, eso vale 1. Es 1 entre coseno cuadrado de x. También se podría usar esta para la derivada de la tangente. Yo aquí he puesto la de la 1 más tangente cuadrado, pero podríamos usar esta perfectamente, ¿no? Entonces, la derivada de la tangente, si yo no quiero meterme en el lío de demostrar cuál es, me aprendo que es 1 más la tangente al cuadrado de lo que ya hubiese dentro de la función por la derivada de lo que tiene dentro la tangente. ¿Vale? Entonces, con este ejemplo, pues, las derivadas de tangente suelen ser larguillas. Es una tangente, no tengo nada más por fuera, pues 1 más tangente al cuadrado de todo lo que ya tuviese dentro, eso no cambia, entre paréntesis, y ahora por la derivada de lo que hubiese dentro de la tangente, o lo que es lo mismo, lo que tengo ahí. Es un polinomio con sus funciones potenciales, que simplemente bajo el exponente, lo pongo delante y le quito un grado, aquí 2 y la constante 0. Y ya cuando cuando derivamos un polinomio, o derivamos una x, derivamos lo que sea, es el final, ya no podemos derivar más, ya no hay más cosas dentro. Así que esta sería la derivada de esta función tangente. ¿Vale? Vamos a borrar y nos vamos a meter con ya si las trigonométricas nos encantan, las funciones trigonométricas inversas, eso es ya el sumum del placer matemático. Así que voy a borrar y vamos con eso. Bueno, ya tenemos aquí puestas las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, y son un poquito, como podéis, más complicadas que las otras, pero una vez más aprenderse la fórmula, cuidado porque son muy parecidas y las diferencias son así sutiles, entonces es fácil a lo mejor confundirlas. La derivada del arcoseno es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos lo que hubiese dentro del arcoseno al cuadrado, y luego todo eso por la derivada de lo que hubiese dentro del arcoseno. Esto en muchos sitios lo vais a encontrar, este f' de x, aquí arriba. A mí me gusta ponerlo por separado porque, digamos, de una manera se compartimentaliza, ¿no? Y me resulta más sencillo de hacer. Luego ya si hubiese que reordenar, se reordena. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del arcoseno y vamos avanzando. La del arcoseno, que sería la primera, yo tengo arcoseno de lo que sea. Como es un arcoseno y es lo más grande que me encuentro por fuera, aplico su regla. 1 partido, 1 menos lo que hubiese dentro del arcoseno, sea lo que sea, y todo esto con una raíz, ¿no? Esta es la derivada del arcoseno por, voy a coger el bolígrafo, lo tengo aquí, por la derivada de lo que hay dentro del arcoseno, que es lo que tengo aquí. Es un polinomio, lo pongo entre paréntesis, ya sabéis cómo funciona, bajo el 2 multiplicando y le bajo un grado. Y además este 1 es una constante, 6x. Que pongamos el 6x aquí o aquí, pues tampoco igual. ¿Se podría simplificar? Pues se podría desarrollar esta identidad notable, es decir,
En principio lo podemos dejar así, a no ser que necesitemos trabajar con eso para otra cosa. La derivada del arcoseno. El arcocoseno es exactamente igual, pero con el negativo. Una buena forma de acordarse de que el negativo va con el arcoseno es que la derivada del coseno también es menos, ¿no? Menos seno. Entonces, la derivada del arcocoseno es menos 1 partido raíz cuadrada de 1 menos de lo que hubiese dentro del arcocoseno al cuadrado, la raíz cuadrada de todo, por la derivada de lo que hubiese dentro del arcocoseno. En el ejemplo de aquí arriba, he visto la derivada, perdón. La derivada de esta segunda, no voy a poner número, porque así no confundimos. La primera hasta la segunda. El arcocoseno, pues lo mismo, es un arcocoseno, es lo más grande que me encuentro por fuera, porque este cuadrado está afectando a lo que hay dentro del arcocoseno. Entonces, 1 partido 1 menos 1, perdón, arcocoseno menos 1, 1 menos todo lo que hubiese dentro del arcocoseno, que es 5x más 2 al cuadrado, y esto al cuadrado. Cuidado aquí, porque este cuadrado es el de la fórmula, y este cuadrado es el que tenía lo que había dentro del arcocoseno, ¿no? Un poquito de cuidado ahí. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que había dentro del arcocoseno, que es todo esto, o es todo esto. ¿Y qué tipo de función es esa? Es una función potencial, porque tengo un exponente que es un número. ¿Cómo son las derivadas de las funciones potenciales? Pues pongo el exponente delante, escribo la función igual y le bajo un exponente, en este caso le reduzco un exponente, será 2, 2 menos 1, pues 1, no haría falta ponerlo. Como seguimos derivando y no hemos llegado todavía ni a un polinomio ni no sé qué, yo sigo. Pues derivada de lo que tengo dentro, de la función potencial, que es un polinomio, en este caso es solamente 5, porque la derivada de 5x más 2, la de 2 es 0 y 5x es 5. Y ya no puedo seguir derivando porque ya no hay nada más dentro. Y ya ha terminado. Que se puede... ¡Ay! Y se me ha olvidado aquí la raíz. Uf. Seguro que alguien se había dado cuenta. Pues ya está. ¿Que se pueden reducir cosas? Pues sí, pues aquí este 2 por 2 lo puedo multiplicar y sería elevado a 4, que este 2 por 5 es 10 y lo puedo poner aquí arriba, que podría multiplicar paréntesis. Como os digo, se puede agrupar, pero en principio que lo veamos así yo creo que es muy práctico porque está claro lo que es cada cosa. Derivada del arcocoseno, derivada de la función potencial, derivada del polinomio. ¿Vale? Y por último, ese arcotangente, que sería el tercero. Ese arcotangente se ve interesante. Yo tengo arcotangente al cuadrado de 5 elevado a 10x menos 1. Cuidado ahí. Cuando yo tengo una función, ya sea seno, coseno, tangente, arcocoseno, arcotangente, logaritmo, si tengo este cuadrado significa que está elevando al arcotangente. Una forma distinta de escribir lo mismo sería esto. Y esto al cuadrado. Esto es lo mismo. Y ahora si nos fijamos hay que tener mucho cuidado. Lo primero que me encuentro antes que el arcotangente es una función potencial. Entonces tengo que primero aplicar la regla de la función potencial, que es pongo el exponente delante, escribo lo que estuviese dentro de ese exponente, de esa función potencial, igual elevada a un exponente menos. Como era 2, le bajo un exponente, se quedaría 1. Y ahora tengo que multiplicar por lo que había dentro de esa función potencial, que ahora sí es un arcotangente. La derivada del arcotangente la tenemos ahí escrita, 1 partido 1 más lo que hay dentro del arcotangente, que es eso de ahí, 5, 10x menos 1, y esto al cuadrado, por la derivada de lo que había dentro, antes la función potencial era todo eso, bueno, está bien, dentro del arcotangente, ¿no? Dentro del arcotangente, perdón, hay que liar un poquillo, pero dentro del arcotangente. Ahora, lo que tengo dentro del arcotangente es una función exponencial, porque tengo un exponente que es una función. Lo voy a poner aquí abajo en línea y ya seguido, pues la derivada de la función exponencial es ella misma, no cambia, ella misma, por el logaritmo neperiano de la base, que es 5, ¿no? La base es 5, por la derivada de lo que estaba en el exponente.
La derivada de lo que tengo en el exponente es un polinomio, que es 10x menos 1, la derivada de 10x menos 1 es 10 menos 0, simplemente 10. Y esta es la derivada de toda esta función que yo tenía aquí, o así, que es la misma. Y ya os digo, más que difíciles, las derivadas pueden ser largas, porque aquí yo tengo una derivada de función potencial, una derivada de arcotangente, una derivada de función exponencial y un polinomio. Y aquí en este polinomio puede haber sido un logaritmo, y dentro del logaritmo podía haber un coseno. O sea, podía ser incluso más larga. Mientras yo tenga claro que siempre tengo que ir derivando de fuera hacia adentro y yo me conozca las reglas de derivación, aunque me ocupe toda la pizarra, se puede derivar lo que quiera. ¿Vale? Bueno, espero que os haya sido útil este repaso a las derivadas trigonométricas, que no os haya asustado mucho y que nos sirva para probar, ¿no? Porque lo más importante de todo, yo espero que ya lo sepáis a esta altura. Tú puedes con las mates.